Hola, hoy vamos a ver una pequeña herramienta que nos puede resultar muy útil en nuestras aplicaciones. Se trata de un aviso pop-up que hacemos aparecer en la parte inferior derecha de nuestro monitor encima de la barra de tareas, pero podríamos colocarlo donde quisiésemos, incluso fuera de la aplicación, ocultando la ventana de Access como vimos en el destello 132. Se trata de un aviso de tiempo limitado que solo tenemos que lanzar. Puede resultar muy útil para anunciar la finalización de procesos, incluso podemos incorporar un sonido como vimos en el destello 182. ¿Cómo lo hemos hecho? En primer lugar, disponemos de un pequeño formulario que contiene un cuadro de texto en el que incorporaremos el mensaje que queremos en cada ocasión. Lo hemos montado de tal forma que podemos hacer la llamada al formulario pasándole el texto que deseamos mostrar. De esta forma, en cualquier parte de nuestro programa, mediante la instrucción call, abriremos el formulario. En el evento al abrir del formulario, calcula dónde se tiene que colocar el formulario mediante la función notificación. Esta función requiere de varios parámetros. En primer lugar, el formulario. Después, la duración en segundos, que en nuestro ejemplo hemos puesto 4 segundos. Después tenemos la posición en el eje X y la posición en el eje Y. Se trata de marcar el punto donde vamos a situar el formulario. Para calcular la posición X, tomaremos el ancho del monitor y le ajustaremos el punto donde queremos colocar nuestro formulario. Lo mismo haremos con la función alto monitor, que calculará el alto del monitor y nos indicará la posición Y del formulario. Para calcular la posición X tomamos el ancho de nuestro monitor y ajustamos según el ancho de nuestro formulario. Se trata de colocarlo en la posición que deseemos, por lo que iremos probando hasta que encontremos la posición óptima. En el eje Y haremos lo propio. Aquí utilizamos la API de Windows para poder conocer la anchura y la altura de nuestro monitor. Utilizamos la función getWindowRect, que nos devuelve las dimensiones del rectángulo delimitador de ventana en coordenadas de pantalla relativas a la esquina superior izquierda, y a la función setWindowPost, que cambia el tamaño, la posición y el orden Z de una ventana secundaria emergente o de nivel superior. De esta forma, cuando realizamos el proceso y queremos avisar a un usuario de su finalización, podemos utilizar estos avisos emergentes. Más adelante, en otros destellos, veremos cómo poner algunos efectos a este formulario. Esperemos que os sea de utilidad. Nos vemos pronto.